especialistas y autoridades para poder, estudiar, analizar y saber que así como estamos con sobresaltos de toda índole, económicos, políticos, etcétera, los hay también que son verdaderamente urgencias medioambientales. Ese es el caso sobre todo de la calidad y la cantidad de agua en el Perú. Drama que en definitiva no tendría por qué haberse producido o estarse produciendo en la medida en que somos un país que tiene por fortuna posibilidades de tener agua, pero en fin, hay aquí una serie de fenómenos sociales y de cuidado que nos van a manifestar seguramente nuestros amigos invitados. El ingeniero Jorge Montenegro, que es el viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego del Minagri, el ingeniero Juan Carlos Sevilla, jefe de la Autoridad Nacional del Agua, el ingeniero Guido Bocchio, es presidente del Comité de Agua de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, y el ingeniero hidrólogo Aldo Cárdenas, coordinador del Fondo de Agua de Acuafondo. Entonces estamos justamente, como pueden advertir ustedes, por la calidad y sectores que pertenecen los invitados, vamos a tratar de obtener un enfoque integral. Muy bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Vamos en primer término a pedirle al ingeniero Jorge Montenegro que nos dé pues una panorámica, en fin, cuál es la situación del agua en este momento en el Perú. Bienvenido. Bien, gracias Raúl. Hablar del agua es hablar de vida, es hablar de desarrollo, es hablar de progreso, y a nivel nacional pues podemos decir que el agua se encuentra, por así decir, un número porcentualmente hablando, distribuida a nivel de costa casi un 2%, en selva un 97%, y el diferencial que está en la cuenca pues del Titicaca. Su distribución espacial, como ustedes pueden ver, se da lógicamente de manera estacional. Se dice que hay bastante agua en la selva, sin embargo, eso en la época del año donde esta agua se dispone. Y selva en época de estiaje, lógicamente necesita también ya de infraestructura. Tal es así que el sector, a nivel del Ministerio de Agricultura y Riego, estamos trabajando ya unos programas de riego y afianzamiento hídrico también en la selva, sin desmerecer lo que hoy día le corresponde a la sierra. En la sierra, a través del Fondo Mi Riego, también tenemos ya cerca de 1.650 millones, que va a permitir dotar de agua a toda la sierra, y queremos más o menos ahí contemplar un almacenamiento, una regulación de cerca de 500 millones de metros cúbicos para poder mantener o mejorar las áreas a nivel de sierra por encima de 140.000 hectáreas. Quiere decir que ahí estamos trabajando de manera incisiva, bastante involucrándose a estas comunidades, a estas asociaciones, agricultores, para poder generar esta confianza y hacer de este recurso un uso eficiente también, porque solamente la sierra hoy en día desarrolla pues su agricultura en base a estación de secano. Entonces, con infraestructura, regulación y conducción, podemos mejorar y ampliar ese servicio o suministro de recursos para que todo el año puedan tener. Y hay algo interesante. En la sierra, por ejemplo, la unidad, en el caso de agricultura, casi el 80%, de acuerdo al censo del 2012, está entre áreas que comprenden entre 1 a 5 hectáreas. Entonces, como puede ver usted, notar ahí, la optimización de las áreas es bastante alta, y por esa razón que se está trabajando y se está impulsando a través de proyectos. A la fecha tenemos ya ingresados 315 proyectos más o menos que nos están demandando hoy en día cerca de 1.200 millones de nuevos soles. El Fondo Mi Riego prevé para el siguiente año contar ya con 2.500, de los cuales ya el 50% podemos decir que ya está prácticamente invertido. Sí, me gustaría, comprendo su entusiasmo, ingeniero Jorge Montenegro, pero me gustaría primero tener un mapa más amplio de qué cosa es lo que tenemos y qué es cuáles son las necesidades básicas, y luego vamos a ver un poco los enfrentamientos. Porque por lo pronto, por eso yo mencionaba algunas cosas. Primero, falta agua. En segundo lugar, el agua está polucionada. Tercero, pues no hay la suficiente infraestructura. Entiendo que hay todo esto, ¿no? Claro. El punto de partida es, aquí tengo la ayuda a memoria que dice, el Perú cuenta con 159 unidades hidrográficas, de las cuales la Autoridad Nacional del Agua ha logrado intervenir en 92, representando aproximadamente poco más del 57% de las cuencas de nivel nacional. Este es un número así leído que parece impresionante, ¿no es cierto? Es decir, a ver si nos ayuda el ingeniero Juan Carlos Sevilla. Sí, efectivamente, señor Vargas, buenos días. Bienvenido.
Son 159 cuencas hidrográficas que, como usted sabe, la cuenca es la unidad de gestión hidrográfica indicada por la Ley de Recursos Hídricos. Entonces, nosotros estamos trabajando todos los aspectos relacionados con la gestión de los recursos hídricos en todas estas cuencas hidrográficas. Cuando digo todos los aspectos, involucra cantidad, gestionar la cantidad del agua, gestionar la calidad del agua, gestionar la oportunidad, porque muchas veces podemos tener agua suficiente en buena cantidad, pero no usada oportunamente, además de gestionar la cultura del agua y el aspecto importante relacionado con el cambio climático, que es la gestión de los riesgos. Ahora, ¿cómo hacemos para estar presentes en todo el país? Es pues a través de nuestras 14 autoridades administrativas de agua y 72 administraciones locales de agua. De esa manera, ¿cuál es la diferencia entre autoridades y administraciones locales? La autoridad administrativa de agua es las mini ANAS en cada macrorregión y tiene a su último organismo, célula de trabajo, en contacto directo con los administrados, al administrador local de agua, que inclusive tiene oficinas de enlace. Nos interesa cubrir todo el país. Acabamos de abrir, estamos en la implementación de la administración de agua en Amazonas, en Loreto, con sede en Iquitos, ¿no? De esa manera tenemos presencia en todo el país para cumplir nuestro rol técnico normativo. Esa es la Autoridad Nacional del Agua. Hasta ahí yo no encuentro dónde está interviniendo la población, el hombre común y corriente, el campesino. Esa es una buena pregunta. Y le digo, voy a poner como ejemplo los trabajos que estamos haciendo en la vertiente del Pacífico. Eso no quiere decir que no sea en el resto. Pero ahora estamos preparando planes de gestión de recursos hídricos, estamos haciendo monitoreos participativos donde intervienen todos los actores, y en estos planes de gestión intervienen todos los actores. Y yo creo que es importante destacar la conformación de los consejos de recursos hídricos de Cuenca. Es acá, señor Vargas, donde intervienen todos los actores, nuevamente, comunidades campesinas, usuarios agrarios, usuarios no agrarios, gobiernos regionales, gobiernos locales, etc. ¿Cómo funciona esto? Es una plataforma, lo dice la Ley de Recursos Hídricos, que se crea por iniciativa del gobierno regional para poder participar en la gestión de los recursos hídricos. Entonces, el caso, yo diría, más simbólico, icónico, es el del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca de Chancay y Lambayeque. ¿Por qué razón? Porque es actualmente birregional. Está involucrada la región Cajamarca y la región Lambayeque. Entonces, y mire... y ahí hay una confluencia plena, porque siempre hemos estado asistiendo a divergencias de gobiernos regionales. Así es. Y precisamente donde están los consejos es donde menos conflictos potenciales hay. Eso está comprobado. Muy interesante. Después vamos a ampliar más este trabajo, en donde sí quiero destacar el hecho de la participación ciudadana, ¿no es cierto? Porque la pregunta que todo el mundo se hace es, si en efecto el problema del agua es tan agudo, ¿cómo es posible que nosotros tengamos una población que más que nada reclama y no siente que está siendo atendida? No sé cuánto participa, no sé cuánto puede tener ella una conciencia de qué cosas son las cosas que están afectando los recursos hídricos, y en segundo lugar, claro, todos los reclamos de disponer de agua potable para, en el caso de las poblaciones urbanas. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Un conjunto de especialistas y autoridades para poder estudiar, analizar y saber que así como estamos con sobresaltos de toda índole, económicos, políticos, etcétera, los hay también que son verdaderamente urgencias medioambientales. Ese es el caso sobre todo de la calidad y la cantidad de agua en el Perú.
Drama que en definitiva no tendría por qué haberse producido o estarse produciendo en la medida en que somos un país que tiene por fortuna posibilidades de tener agua, pero en fin, hay aquí una serie de fenómenos sociales y de cuidado que nos van a manifestar seguramente nuestros amigos invitados. El ingeniero Jorge Montenegro, que es el viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego del Minagri, el ingeniero Juan Carlos Sevilla, jefe de la Autoridad Nacional del Agua, el ingeniero Guido Bocchio, es presidente del Comité de Agua de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, y el ingeniero hidrólogo Aldo Cárdenas, coordinador del Fondo de Agua de Acuafondo. Entonces estamos justamente, como pueden advertir ustedes, por la calidad y sectores que pertenecen los invitados, vamos a tratar de obtener un enfoque integral. Muy bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Vamos en primer término a pedirle al ingeniero Jorge Montenegro que nos dé pues una panorámica, en fin, cuál es la situación del agua en este momento en el Perú. Bienvenido. Bien, gracias Raúl. Bueno, hablar del agua es hablar de vida, es hablar de desarrollo, es hablar de progreso, y a nivel nacional pues podemos decir que el agua se encuentra, por así decir, un número porcentualmente hablando, distribuida a nivel de costa casi un 2%, en selva un 97%, y el diferencial que está en la cuenca pues del Titicaca. Su distribución espacial, como ustedes pueden ver, se da lógicamente de manera estacional. Se dice que hay bastante agua en la selva, sin embargo, son en la época del año donde esta agua se dispone. Y selva en época de estiaje, lógicamente necesita también ya de infraestructura. Tal es así que el sector, a nivel del Ministerio de Agricultura y Riego, estamos trabajando ya unos programas de riego y afianzamiento hídrico también en la selva, sin desmerecer lo que hoy día le corresponde a la sierra. En la sierra, a través del Fondo Mi Riego, también tenemos ya cerca de 1.650 millones, que va a permitir dotar de agua a toda la sierra, y queremos más o menos ahí contemplar un almacenamiento, una regulación de cerca de 500 millones de metros cúbicos para poder mantener o mejorar las áreas a nivel de sierra por encima de 140.000 hectáreas. Quiere decir que ahí estamos trabajando de manera incisiva, bastante involucrándose a estas comunidades, a estas asociaciones, agricultores, para poder generar esta confianza y hacer de este recurso un uso eficiente también, porque solamente la sierra hoy en día desarrolla pues su agricultura en base a estación de secano. Entonces, con infraestructura, regulación y conducción, podemos mejorar y ampliar ese servicio o suministro de recursos para que todo el año puedan tener. Y hay algo interesante. En la sierra, por ejemplo, la unidad, en el caso de agricultura, casi el 80%, de acuerdo al censo del 2012, está entre áreas que comprenden entre 1 a 5 hectáreas. Entonces, como puede ver, usted notar ahí, la optimización de las áreas es bastante alta, y por esa razón que se está trabajando y se está impulsando a través de proyectos. A la fecha tenemos ya ingresados 315 proyectos más o menos que nos están demandando hoy en día cerca de 1.200 millones de nuevos soles. El Fondo Mi Riego prevé para el siguiente año contar ya con 2.500, de los cuales ya el 50% podemos decir que ya está prácticamente invertido. Sí, me gustaría, comprendo su entusiasmo, ingeniero Jorge Montenegro, pero me gustaría primero tener un mapa más amplio de qué cosa es lo que tenemos y qué es cuáles son las necesidades básicas, y luego vamos a ver un poco los enfrentamientos. Porque por lo pronto, por eso yo mencionaba algunas cosas. Primero, falta agua. En segundo lugar, el agua está polucionada. Tercero, pues no hay la suficiente infraestructura. Entiendo que hay todo esto, ¿no? Claro. El punto de partida es, aquí tengo la ayuda a memoria que dice, el Perú cuenta con 159 unidades hidrográficas, de las cuales la Autoridad Nacional del Agua ha logrado intervenir en 92, representando aproximadamente poco más del 57% de las cuencas de nivel nacional. Este es un número así leído que parece impresionante, ¿no es cierto? Es decir, a ver si nos ayuda el ingeniero Juan Carlos Sevilla. Sí, efectivamente, señor Vargas, buenos días. Bienvenido. Son 159 cuencas hidrográficas que, como usted sabe, la cuenca es la unidad de gestión hidrográfica indicada por la Ley de Recursos Hídricos. Entonces, nosotros estamos trabajando todos los aspectos relacionados con la gestión de los recursos hídricos en todas estas cuencas hidrográficas. Cuando digo todos los aspectos, involucra cantidad, gestionar la cantidad del agua,
gestionar la calidad del agua, gestionar la oportunidad, porque muchas veces podemos tener agua suficiente en buena cantidad, pero no usada oportunamente, además de gestionar la cultura del agua y el aspecto importante relacionado con el cambio climático, que es la gestión de los riesgos. Ahora, ¿cómo hacemos para estar presentes en todo el país? Es pues a través de nuestras 14 autoridades administrativas de agua y 72 administraciones locales de agua. De esa manera, ¿cuál es la diferencia entre autoridades y administraciones locales? La autoridad administrativa de agua es las mini ANAS en cada macrorregión y tiene a su último organismo, célula de trabajo, en contacto directo con los administrados, al administrador local de agua, que inclusive tiene oficinas de enlace. Nos interesa cubrir todo el país. Acabamos de abrir, estamos en la implementación de la administración de agua en Amazonas, en Loreto, con sede en Iquitos, ¿no? De esa manera tenemos presencia en todo el país para cumplir nuestro rol técnico normativo. Esa es la Autoridad Nacional del Agua. Hasta ahí yo no encuentro dónde está interviniendo la población, el hombre común y corriente, el campesino. Esa es una buena pregunta. Y le digo, voy a poner como ejemplo los trabajos que estamos haciendo en la vertiente del Pacífico. Eso no quiere decir que no sea en el resto. Pero ahora estamos preparando planes de gestión de recursos hídricos, estamos haciendo monitoreos participativos, donde intervienen todos los actores, y en estos planes de gestión intervienen todos los actores. Y yo creo que es importante destacar la conformación de los consejos de recursos hídricos de Cuenca. Es acá, señor Vargas, donde intervienen todos los actores, nuevamente, comunidades campesinas, usuarios agrarios, usuarios no agrarios, gobiernos regionales, gobiernos locales, etc. ¿Cómo funciona esto? Es una plataforma, lo dice la Ley de Recursos Hídricos, que se crea por iniciativa del gobierno regional para poder participar en la gestión de los recursos hídricos. Entonces, el caso, yo diría, más simbólico, icónico, es el del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, de Chancay y Lambayeque. ¿Por qué razón? Porque es actualmente birregional. Está involucrada la región Cajamarca y la región Lambayeque. Entonces, y mire... y ahí hay una confluencia plena, porque siempre hemos estado asistiendo a divergencias de gobiernos regionales. Así es. Y precisamente donde están los consejos es donde menos conflictos potenciales hay. Eso está comprobado. Muy interesante. Después vamos a ampliar más este trabajo, en donde sí quiero destacar el hecho de la participación ciudadana, ¿no es cierto? Porque la pregunta que todo el mundo se hace es, si en efecto el problema del agua es tan agudo, ¿cómo es posible que nosotros tengamos una población que más que nada reclama y no siente que está siendo atendida? No sé cuánto participa, no sé cuánto puede tener ella una conciencia de qué cosas son las cosas que están afectando los recursos hídricos, y en segundo lugar, claro, todos los reclamos de disponer de agua potable para, en el caso de las poblaciones urbanas. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Estábamos pues entonces viendo un poco el tema de los controles y de la participación, ya no solo de entidades, sino de la propia ciudadanía, que necesita una mejor y mayor información, y sobre todo también que sepa a los riesgos que está sometido si él mismo no tiene una actitud vigilante, ¿no es cierto? En realidad, preocuparse por el agua es lograr que uno, su esposa, sus hijos, no sufran consecuencias de una inhabilitación o el hecho de que se malogre el agua. A ver, ¿usted quería agregar algo, ingeniero? Sí, era relacionado, eran dos Juan cosas. Carlos Sevilla, señor Vargas, uno era relacionado con el sistema de información. El Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos está conducido por la Autoridad Nacional del Agua.
O sea, el objeto de este sistema es pues colectar toda la información posible, no solamente de disponibilidad de agua. Usted dio un ejemplo. Si alguien va a una cuenca, uno quiere saber cómo es su cuenca, tener un mapa de la cuenca. ¿La cuenca a quién pertenece? No, la cuenca es un territorio. Es colectiva, es un territorio a preservar. Del Estado, de la nación. Del Estado. Sí. Ya. Entonces, pero el concepto a muchos se ocupan de la cuenca. Claro, agarran trozos de la cuenca, intervienen en la cuenca. Claro. Ilegalmente en muchos casos. Cuando se gestiona una cuenca, en realidad la cuenca, uno gestiona la intervención de la cuenca. Ya. Eso es lo que hay que gestionar. Ya. Ahora, el concepto es que la cuenca es ese espacio en donde discurren todas las aguas que llegan, ¿no es cierto? Entonces, pero además, si yo llego a ese pedazo de cuenca, yo quiero saber cuánta agua tengo. Yo soy un inversionista y caramba, llego al país, me voy a la cuenca de Chancay, Lambayeque, quiero establecer un sembrío, uvas, por ejemplo, para agroexportar. ¿A dónde voy? La ANA me tiene que decir a mí por lo menos cuánta agua tengo. Ese es parte del sistema de información, pero no solamente como información cruda, sino información que me permita tomar decisiones. En eso trabaja el Sistema Nacional de Información. Ahora, saliéndome un poquito aparte de eso, ahorita quería resaltar algo. Cultura del agua es un gran componente y una gran preocupación para la Autoridad Nacional del Agua. Y esta semana, señor Vargas, estamos haciendo algo muy simple, que lo vamos a institucionalizar. No sé si usted ha escuchado del Aquabús. Oiga, ese Aquabús es un ómnibus, es temático, está dividido en partes, está muy bien equipado para que los niños, yo he estado en La Victoria hace 3 días con los niños, suben al bus, se les enseña qué es el agua, cómo cuidarla, de una manera muy interactiva, muy simple, y salen ellos convencidos de que tienen que cuidarla, cerrar el caño cuando se lavan, cosas muy simples, pero vitales. Así es. Y sí es, porque efectivamente, a diferencia de otros temas que implican, digamos, que la persona estudie o se prepare más, no hay nada más próximo que al quehacer y la vida cotidiana que el agua. En consecuencia, todos somos conscientes de que eso es importante. Bueno, vamos a insistir entonces un poco ahora en cuáles son las cuencas peores, independientemente de la de Lima, que después continuaremos viendo este caso. ¿Cuáles son las otras cuencas y cuáles son aquellas en las que pudiéramos decir que se ha hecho una intervención interesante y que ha funcionado? En algún momento ese tema me parece haberlo tocado alguna vez con Moquegua, por ejemplo, no sé. Hagamos diferenciación, o estamos en un mal generalizado o no. A ver, señor. No, claro, hablar de una cuenca no quiere decir que sea única. Hay diferentes cuencas, ya lo dijo usted. Afluentes. ¿No? Claro, afluentes. Hay 159 en total. Si hablamos a nivel de lo que es la costa, podemos decir que ya estamos trabajando como gobierno, como Estado, en este caso a través de la ANA, ya 6 cuencas pilotos. Hemos trabajado en un plan de gestión de cuenca desde Tumbes, tenemos la de Piura, tenemos en Lambayeque, Chancay, Huaral, Arequipa y Tacna. Ya. En ellos ya tenemos prácticamente un plan de gestión. Y ahí justamente intervienen esos grandes 5 ejes, que era cantidad, calidad, oportunidad, eventos extremos y cultura del agua. Si le damos un enfoque, se quiere decir que ya al tener este instrumento de gestión, podemos decir cuáles son las competencias o cuál es el grado de intervención de los diferentes actores. No solamente el poblacional, tenemos el poblacional, el energético, empresarial, en general. Y después autoridades regionales, municipales. Correcto, cuando hablamos de la cuenca como tal, es un espacio, es un territorio donde hay un río, una quebrada que lógicamente delimita la misma. Pero ahí entra el hombre a actuar. Entonces el hombre, cuando entra a actuar, justamente hace de esta cuenca acciones tanto productivas como extractivas. Y el hecho de tener información va a permitir decir qué tanto puedo desarrollar y cómo desarrollar, y cómo tratar el agua como parte residual de esta intervención que tiene el hombre. Entonces estos mecanismos se están activando, y la intervención del aspecto social, el aspecto público y también el privado tienen que coactuar
de una u otra manera para darle ese equilibrio y mantener esa visión y el manejo propiamente de la cuenca. Si hablamos de la más complicada, yo diría que una no se parece a la otra, por muy próximas que éstas sean. Tiene su propia realidad, tiene su propia connotación, tiene su propia cultura. En ese sentido, creo que lo que se está haciendo es tomar modelos, ejemplos que son pilotos, para empezar más o menos a identificar cuáles son parecidas, pero no iguales, para poder tener un grado de desarrollo similar que pueda pero intervenir. claro, cuando yo digo de comparar es lo que quiero decir cuánto mayor es el compromiso. Correcto. De los vecinos de la cuenca, de los. Por eso que estamos trabajando ahí en un plan que tiene que ver con la cultura. La cultura es importante. Porque, por ejemplo, y es usted medular. menciona las cuencas del norte. Ahí viene la pregunta una vez más. En la ciudad que forma parte de la cuenca, ¿hay una conciencia? No hay mucha conciencia, tomando en cuenta que la gran proporción de la polución de las aguas es pues, precisamente urbana. Correcto. Creo que va un poco traducido también a lo que viene a ser la tarifa o el costo o el valor económico del agua. Si empezamos a trabajar sincerando esta información, yo pienso que por cada gota de agua que se empiece a usar, el usuario, el consumidor va a tener que pensarlo 1000 veces, porque hoy día pues estamos pagando una cantidad bastante baja que no nos permite justamente actuar en acciones correctivas o medidas que vayan mejorando. Entonces estamos trabajando de manera paulatina, un poco sensibilizando el tema de la tarifa, cómo interviene la tarifa, dónde llega su dinero que él paga para hacer un uso eficiente y racional de recursos. Creo que todos estos mecanismos se están construyendo, es todo un proceso, no es fácil, Raúl, hacer esto, pero ya empezamos. No, sí, claro. Lo importante es que ya empezamos y estamos generando conciencia y un grado de responsabilidad en ese sentido. Por eso tratamos justamente el tema en programas como entonces, a ver, doctor Guido, que usted mencionaba la experiencia de Barcelona, me decía, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que en varias campañas hay una serie de recomendaciones sobre los aparatos, hagan así, guarde el agua, no sé, una serie de recomendaciones que desgraciadamente a veces se olvidan y no se cubren, porque aquí sí entra a jugar de una manera muy directa los padres de familia, los habitantes, ¿no? Primero tenemos, cosa que ya se ha ido superando, pero todavía existe, es decir, que tenemos migrantes que llegan e invaden un territorio, un terreno, y a partir de eso viene la lucha por conseguir el agua, y mientras se consigue el agua, efectivamente pues hay un factor ahí de contaminación bastante fuerte. Y luego estos usos y costumbres de la ciudad en sus diversos estamentos, porque aquí no es que solamente los pobres son los que polucionan, aquí polucionan todo medio mundo porque estamos mal educados, ¿no es cierto? Pero se pueden tomar y existen medidas concretas, iniciativas que corresponden más que nada, imagino, a los municipios, a los alcaldes, a las urbanizadoras. Excelente pregunta, don Raúl. Realmente enfocándonos ya en soluciones, las soluciones tienen que ver mucho con los usos. Y la ley de recursos hídricos y la doctrina mundial mucho hace la gestión del agua en función a los usos. Cuando hablamos de lo que usted menciona, estamos hablando de un uso poblacional, que es un uso importante y creciente. La agricultura en el Perú es el sector que más agua usa, como se ha dicho anteriormente, pero su gran competidor no es la minería, como normalmente se dice. Somos nosotros, somos la gente que está creciendo en las ciudades, porque estamos reduciendo las áreas de cultivo. Si no, miremos Arequipa, cómo se ha reducido su campiña, miremos otras ciudades del país. Entonces, hay un gran rol, que es lo que comentábamos, que le corresponde no a la ANA, sino al Ministerio de Vivienda y Construcción, de cómo mejorar esos índices de uso. Y en el caso comparado de Barcelona, ellos instalaron unos anillos, digamos, al terminar de los grifos que permitían difuminar el agua y con eso consumir menos agua, en pocas palabras. La pregunta es, ¿quién carga con el costo de ese aparatito que se tiene que poner en el grifo? ¿El Estado? ¿El usuario? ¿O tiene que compartirse? Entonces entramos a una serie de preguntas que creo que son válidas. ¿Qué pasa con los otros sectores en el Perú? El sector minero, el sector poblacional mismo. Y como estábamos comentando en la pausa, el tema del agua que consumimos los peruanos en general es un tema serio, porque tenemos a los encargados de cuidar el agua, las EPS quebradas. Están todas las EPS quebradas. Y la única que creo que más o menos salva es Sedapal.
Y entonces la pregunta es, ¿qué hacer ante ello? Bueno, el gobierno, el Estado ya ha emitido una ley de modernización de gestión de los servicios de saneamiento y permite la intervención del Ministerio de Vivienda en algunos casos. Entendemos, por lo que nos ha comentado el amigo Francisco Dumber, que eso está ocurriendo ya en un caso consensuado, y está por ocurrir, o podría ocurrir, por necesidad de nosotros los pobladores, de que se atienda a esa necesidad urgente. Nuestro cuerpo humano es 70% de agua. ¿Cómo no va a ser importante que el uso poblacional, como está en la ley, sea prioritario? Y entonces allí, lo que comentábamos también, se ha publicado un Plan Nacional de Inversiones que refleja que se requiere una inversión de 53.000 millones de soles en el periodo 2014 al 2021 para cubrir la demanda universal de agua y saneamiento al 2021. Es muchísimo dinero. Y entonces, ¿cómo se va a cerrar esa brecha de falta de infraestructura, sobre todo en saneamiento, y atender con agua de calidad a las poblaciones, sobre todo de menores recursos? Porque el agua que se paga en el entorno de la Lima metropolitana es un agua cara, que en San Isidro, en Surco, en Jesús María, cuesta casi 4 veces menos o mucho menos. Y entonces, ¿cómo justificamos, cómo hacemos para atender eso? Yo creo que hay que pensar en inversiones donde el sector privado pueda tener una capacidad de colaborar con el Estado. La Ley de Recursos Hídricos y esta legislación de saneamiento permiten el cofinanciamiento. Yo creo que la gente humilde, la gente con necesidad, no necesita más ideología, necesita que se le atienda en sus servicios. ¿Y cómo se le atiende en sus servicios? Con actos concretos. A nosotros no nos van a evaluar por nuestras ideas o por nuestra voluntad de hacer las cosas, sino por lo que en concreto se haga. Y ya hay experiencias donde las asociaciones público-privadas o las obras por impuestos pueden ser mecanismos válidos donde el Estado y la iniciativa privada se unen para resolver un problema común. Esto no quiere decir que se privatizan los servicios, quiere decir que el Estado, manteniendo el control... Es una alianza público-privada. Una alianza público-privada, donde se atiende el objeto principal de preocupación. Vamos a hacer un corte y sí, ahora nos vamos a concentrar en Lima para que nuestros oyentes sepan qué es lo que tienen que hacer. Buena pausa. Lamentablemente en los minutos finales para el tratamiento de este tema, que por supuesto lo continuaremos enfrentando, porque también se ha mencionado justamente que el Ministerio de Vivienda tiene mucho que ver en todo este tema, y vamos a invitar concretamente al señor Francisco Dumber. Pero veamos Lima, una vez más, hidrólogo e ingeniero Aldo Cárdenas. ¿Cuáles son, digamos, los pasos que se vienen tomando inmediatamente en salvaguarda y sobre todo previsoramente para corregir aquello que ya en verdad se está convirtiendo en una severísima amenaza para los habitantes de esta gran ciudad? Bien, en realidad nosotros ahorita, como a corto plazo, en la fase estamos, primero, como le dije, estamos muy en coordinación ya con la empresa de Sedapal para que ellos presenten o ya han presentado a la autoridad regulatoria, a la SUNAS, su plan maestro optimizado. Este plan maestro optimizado, como cualquier EPS en el Perú, es un programa de inversiones al 2020, en la cual están todos sus proyectos que se van a elaborar para abastecer de agua a la ciudad y mejorar la atención en general. Nosotros, como Acuafondo, hemos elaborado un portafolio de proyectos de infraestructura verde. Es decir, nosotros como Fondo de Agua estamos abocados a trabajar básicamente en tema de conservación de las fuentes de agua, primeramente. Entonces nosotros hemos hecho ya un portafolio que se va a incluir en su plan maestro optimizado y que este lunes esperamos que la SUNAS lo apruebe para que sea implementado a través de la tarifa de agua. Entonces, ya Sedapal, que tiene ya básicamente grandes proyectos ya por establecer como marca 2, que va a traer 5 metros cúbicos más de agua a Lima,
y también tiene, en el caso del Lurín, tiene también establecido hacer una represa, tiene también desalinizar el agua del mar, que es otro componente importante que se ve en el futuro. Ya va a empezar un proyecto para los balnearios del sur, pero nosotros como Acuafondo más estamos abocados al tema de la infraestructura verde. Entonces, creo que hay importantes indicios ahora Pero explíquenos un poquito qué es infraestructura verde. Sí, bien, infraestructura verde, en realidad nace este concepto de las ONGs o las organizaciones conservacionistas a nivel mundial, donde son básicamente soluciones naturales que permiten de alguna manera dar los mismos beneficios o similares beneficios que la infraestructura normalmente conocida como gris. Es decir, normalmente nosotros estamos acostumbrados para traer agua o para abastecer agua tanto al sector potable, riego, en general minería, es hacer represas, canales, acueductos, pero a veces no se toma muy en serio el tema de conservar la cuenca, ¿no? De hacer reforestaciones, de hacer zanjas de infiltración, de recuperar los andenes que están tan maltratados. Y una serie como infiltrar. Hay mucha más resonancia ambiental y de participación de la comunidad. Exacto. Porque la vocación del ciudadano en el Perú siempre ha sido agraria. Siempre ha tendido a tener verde. Así es. Aún en la lucha en el desierto, aún así, me consta, Chiclayo, Ica, todo el mundo buscaba tener sus jardincitos. No es que no tengamos una vocación hacia el verde. Pero en general las políticas que yo veo, a menos en mi corta experiencia, es que si bien es cierto, estos grandes proyectos de irrigaciones o grandes represas que de alguna manera son buenas, no queremos decir para nada que competimos con ellos, pero sí creo que es importante que también se tenga que a la vez complementar con tipos de actividades, ¿no? De infraestructura verde. El caso de Sao Paulo, por ejemplo, que ha pasado ahora fue terrible, ¿no? Que nos da una lección de que no se debe reforestar las cabeceras donde abastecen de agua a estos grandes reservorios que dan agua a la ciudad. Entonces, creo que estamos en una gran oportunidad a través de estas leyes, a través de un mayor apoyo de la cooperación a este tipo de proyectos también, ¿no? De que veamos a la naturaleza como un aliado, ¿no? Para que nos provee de agua. O sea, no podemos dejar de tomar en cuenta el ciudadano y la naturaleza como aliados fundamentales. Y ahí, Raúl, si me permites, ahí estamos ya desarrollando un programa que va a tener a nivel nacional, que viene a ser el plan de siembra y cosecha de agua, justamente en la línea que está enfocando el ingeniero. Eso va a permitir justamente también ver y visualizar que por todo este sistema hay todo un ecosistema que hay que mantener y cuidar. Entonces, cuando hablamos del tema de cosecha y siembra de agua, prevé justamente dar las condiciones naturales para que en el ciclo hidrológico, que es la parte donde intervienen lógicamente estas demandas o estas ofertas hídricas, cómo empezar a equilibrarlas, cómo empezar a mejorar. Ténganse presente que hoy en día tenemos una deforestación bastante alta, que atenta prácticamente contra la descarga o contra los caudales que normalmente deberían generarse. Ahí viene la informalidad también. Correcto, ahí estamos bien. Lo que pasa es que hoy en día, y se dice, si le agregamos esto, el tema de cambio climático es una acción todavía mucho más preocupante. Entonces ahí tenemos que entrar a darle una suerte de sostenibilidad a la cuenca con actividades, hablamos de infraestructura verde, pero también estructura, ¿no es cierto? Ambas tienen que de una u otra manera ser complementarias. Y cuando la visión nuestra, hablar de siembra y cosecha de agua, lo que prevé es forestar, mantener y estamos hablando de la necesidad de tener una política de Estado multisectorial. Totalmente. Esa es la idea fundamental. Totalmente. Porque hemos trabajado y venido trabajando a veces por la espontánea invasión de las tierras, de comenzar. O sea, de luego la informalidad. Y tercero, cada ministerio defendiendo su área. Por eso, Raúl, que ya hemos aprobado lo que es la política y estrategia de los recursos hídricos. Ya. Esa política y estrategia debe salir ya publicada, si no ha sido hoy o mañana, que ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, ¿no? Y que va lógicamente a dotar de estos 5 grandes ejes estratégicos: cantidad, calidad, oportunidad, eventos extremos y cultura del agua. Eso se nota en diferentes actividades que se va a desarrollar. El tiempo lamentablemente nos gana. Vamos a escuchar brevemente al doctor Guido Bocchi. Sí, yo quería terminar y agradecer esta intervención para decir que difusión del conocimiento y cultura es fundamental. Que se difunda esto a partir de los colegios, clave. Pero una idea, así como hay una franja electoral donde se juntan los medios de comunicación y el Estado, tengamos la franja del agua. Que en un minuto
en cines, en radio, en televisión, se pueda hacer cultura del agua, en palabras sencillas, hechas por comunicadores. Y segundo, inversión en recursos hídricos, tanto para generar represas, para generar reservorios, para regular el agua y evitar que todo el agua ingrese al mar y que se pueda aprovechar antes de que ingrese y todos no miremos con pena eso. Y por otro lado, el tema del agua para la población. De acuerdo. Ingeniero Juan Carlos Sevilla. Brevísimamente, muchas gracias. En principio, miren, ha sido muy interesante, desgraciadamente pues el tiempo siempre nos gana. Pero no solamente hemos preparado la política y estrategia como documento vital de planificación, sino también hemos preparado el Plan Nacional de Gestión de Recursos Hídricos y además de los planes de gestión a nivel de cuencas para las 6 cuencas piloto. Con eso consideramos que tenemos las suficientes herramientas de gestión para gestionar correctamente las aguas a nivel nacional. Es muy bueno, es decir, tenemos todo más o menos preparado como para entrar de lleno a una campaña más a fondo, ¿no es cierto? Y eso con ocasión precisamente del Día Mundial del Agua, de modo que tenemos, no obstante todos los problemas, la esperanza y la convicción de que tenemos ya cómo enfrentar el problema. Comprometidos todos por el agua. Si me permite algo, señor Vargas, mañana concluye la Semana del Agua y mañana es el gran día del agua con la tradicional caminata bicicleteada desde la cuadra 51 de la avenida Arequipa hasta Lima. Con su respectiva botellita de agua. Eso, de todas maneras. Bueno, conversando con ustedes, yo me acuerdo, pues, sobre todo a propósito de la preservación del río, de este famoso poema, no sé si es de Manrique o en fin, nuestra vida son los ríos que van a dar a la mar. De eso no hay que olvidarlo. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Hay mucho por hacer.